Saludo especial desde el Salón Elíptico del Congreso de la República. Juan David Ríos, buenas tardes. Luis Eduardo, usted una feliz tarde en esta instalación del Congreso, periodo 2026-2030. Instalación que está prevista para las 3 de la tarde, instalación a cargo del presidente que va hasta hoy del Congreso de la República, un liberal, Lidio García. Además, hoy también se posesionarán en total 182 representantes a la Cámara, 103 senadores que durante estos próximos 4 años estarán, por supuesto, en el lugar donde se hacen las leyes y también, por supuesto, con esos movimientos que tenga con Abelardo de la Espriella como el próximo presidente de Colombia. Sí, señor. Todo va a comenzar entonces con la instalación oficial acá en este salón que aún está vacío, pero ya comenzamos a ver caras de algunos congresistas. El presidente instala entonces, el presidente Lidio, esta sesión nombra una comisión que en su mayor número va a estar integrado por militantes del Pacto Histórico que se van para Palacio. Que en este momento son congresistas, por supuesto, de gobierno. Se nombra esa comisión que van hacia el Palacio de Nariño y traen al presidente Gustavo Petro para dar ese último discurso, Flaco, el último discurso del presidente Petro. Que además la ha encasillado en alocución presidencial, es decir, transmisión obligatoria de todos los medios de comunicación del país. Habla el presidente, si habla 1 hora, la oposición también tendrá derecho a 1 hora. Están divididos, ¿no? 2 partidos van a tomar la réplica. Mire, estamos hablando del Centro Democrático. Sabemos que ahora será el senador electo Andrés Forero quien va a tomar este discurso de réplica y le sigue Cambio Radical con el representante Julio César Triana, que también quedó reelegido a Cámara de Representantes para esa réplica a los discursos. Pero lo que se está moviendo ahorita también, Luis Eduardo, tiene que ver las fuerzas de cómo va a llegar el presidente Abelardo de la Espriella aquí al Congreso de la República. ¿Con qué se va a encontrar? Porque dependiendo las fuerzas del Congreso, dependiendo lo que logre hacer el ministro Lara, que es el hombre de la política, que haga la recomposición de lo que se llama la coalición de gobierno, de eso va a depender el triunfo, el éxito de las iniciativas del presidente electo. Mire, unos guiños importantes, por ejemplo, como para el Partido Liberal, que todavía no se ha confirmado que es un partido de gobierno, pero tiene por lo menos en el Senado de la República 13 senadores y tiene cerca de 20 representantes. Importantes números que le ayudarán a Abelardo de la Espriella. Pero en la siguiente nota les contamos esas fuerzas con las que llegaría el nuevo presidente de la República. El Capitolio Nacional, imponente por su historia y poderoso por su función, vuelve a recibir hoy a más de 200 congresistas para el nuevo periodo legislativo. Un periodo con nuevo gobernante, Abelardo de la Espriella, el próximo presidente de los colombianos. Yo no vine a hacer la política de siempre, vine a hacer una política diferente. El termómetro para medir su gobernabilidad no está solo en sus decisiones como mandatario, también en las fuerzas políticas que lo respaldarán en el Congreso. Ya varios partidos han anunciado que serán partidos de gobierno. Uno de ellos, el Centro Democrático, con 17 senadores y 30 representantes a la Cámara, se convierte en la mayor fuerza política que está en línea con las intenciones del presidente Abelardo de la Espriella. Lo que nosotros hemos logrado ver de la lectura política es que el expresidente Álvaro Uribe y jefe natural del Partido Centro Democrático ha dicho en todo momento que indistintamente de las tensiones que se generaron en algún momento, ellos acompañarán todo el proyecto del presidente electo Abelardo de la Espriella y también participarán de alguna manera en todo lo que tiene que ver con su agenda legislativa. Lo que pasa es que el sector del Centro Democrático se entregó 3 minutos después de que Abelardo de la Espriella ganara la primera vuelta. La doctora Paloma Valencia salió y le entregó el partido, y lo mismo Álvaro Uribe, sin ningún tipo de negociación, con una sola condición, que fueran un partido antipetrista y comenzaran a golpear al sector del presidente Gustavo Petro. Entonces, cuando uno se entrega tan rápido, pues ¿qué hacen los parlamentarios? Irse sin ninguna condición. Pero también hay otros partidos que ya se han declarado de gobierno. Los conservadores apoyarán a de la Espriella con 10 senadores y 20 representantes. El partido de la U con 8 senadores y 13 representantes. Cambio Radical tiene a 7 senadores y 12 representantes. Salvación Nacional llega como partido de gobierno con 4 senadores, mientras que el movimiento Creemos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también apoyará al presidente electo con 2 representantes a la Cámara. Para analistas políticos, el margen de maniobra ante el legislativo es favorable para Abelardo de la Espriella. Pues mire, lo que está uniendo al sector que apoya al presidente de la Espriella es el antipetrismo. Todo lo que sea antipetrismo se va a agrupar de este lado y eso le ayuda a él mucho para armar las mayorías tanto en Senado como en Cámara, porque lo que va a ocurrir
es que se va a aglutinar alrededor del presidente de la Aspriella, sobre todo en el primer año. Acuérdese que lo que no hace un gobierno el primer año no lo hace más. Aquí el reto del ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, definitivamente es lograr sumar entre sectores que le van a permitir que esa agenda legislativa avance. Es decir, tiene que empezar a mejorar el tono de diálogo que tiene, por ejemplo, con el Centro Democrático, que hemos visto unas tensiones pues, que son justificables, pero que tienen que encontrar un remedio. Este primer año será fundamental para el gobierno entrante. Proyectos como el Plan de Desarrollo será el primero en medir la temperatura en ambas cámaras para que sea aprobado como lo quiere el presidente electo. Según las cuentas, las fuerzas en Senado alcanzan 46 votos a favor de los proyectos de la Aspriella, por lo que apoyos como el del Partido Liberal u otros como el MIRA serán fundamentales para alcanzar mayorías. El Partido Liberal, en este momento, Luis Eduardo, está teniendo un almuerzo de reunión de bancada justamente antes de este acto de posesión y nos dicen que fue Alfredo de Luque el que está sonando para ser el próximo presidente del Senado, para mirar esas fuerzas políticas de cómo va a pasar con el gobierno de Abelardo de la Aspriella. Déjame contarle que hoy todos los congresistas desde muy temprano, pero además desde hace algunos días, están trabajando en la conformación de dos bloques. Un bloque de congresistas será opositor a las políticas, a los proyectos que presente, por supuesto, el presidente electo Abelardo de la Aspriella. Y el otro bloque, pues serán sus aliados. Les preparamos esta nota sobre lo que viene para el Congreso en materia de votación de proyectos para el gobierno. En el Senado de la República, la oposición estará liderada por el ex candidato presidencial Iván Cepeda, que por haber sido el segundo en la contienda presidencial, tiene derecho a una curul. Advierte que Abelardo de la Aspriella no la tendrá fácil. Va a ser dura, pero repito, va a ser serena. Nosotros vamos a actuar de una manera responsable, no vamos a incitar a la violencia, como sí lo ha hecho el señor de la Aspriella y su entorno político. Vamos a argumentar claramente nuestras posiciones, vamos a amarrar nuestros argumentos o atar nuestros argumentos a la Constitución. A la Cámara de Representantes llega como líder de la oposición Aida Quilcue, quien fue la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Dice que no permitirá reformas que dejen en el piso avances sociales. Vamos a proteger los derechos que hemos conquistado los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y todos quienes en el país hemos luchado por nuestros derechos. Y cuarto, pues vamos a defender la Constitución Política de Colombia. Aunque serán las dos cabezas visibles de la oposición, ni Cepeda ni Quilcue cierran la puerta para hablar con el nuevo gobierno. Nosotros no hemos renunciado al diálogo, pero un diálogo serio, un diálogo que se comprometa con el país, porque un gobierno gobierna para el país, no para un sector, y en esa medida revisaremos, pero si son normas que realmente favorecen al pueblo colombiano. Si en cambio se nos intenta agredir, reprimir, perseguir políticamente, vamos a asumir la resistencia y también la desobediencia. Y en este momento estamos en concretamente en esa actitud. Cepeda y Quilcue tendrán el respaldo de la bancada del Pacto Histórico, que se traduce en 26 curules en Senado y 42 en la Cámara de Representantes, con figuras como la exministra de Salud Carolina Corcho, Wilson Arias, Aida Abella, Esmeralda Hernández, María del Mar Pizarro, María Fernanda Carrascar, Elácrito Landines y Gabriel Becerra, quien como opositor tiene exigencias. Que se reconozca que en este país hay una fuerza política de izquierdas y progresistas que sacó la mitad de la población de los resultados electorales y que debe ser tratado con respeto, que no aceptaremos irrespetos, porque estamos no solamente hablando a nombre propio como congresista, como dirigente de un partido, sino a nombre de cerca de 13 millones de compatriotas, los más humildes. La oposición del nuevo gobierno también incluirá algunos congresistas de la Alianza Verde y movimientos indígenas. El partido Alianza Verde no ha tomado todavía una decisión definitiva si va a la oposición o a la independencia. Obviamente el tema de gobierno, creo yo, está descartado. Iremos en los próximos días a una votación. Algunos senadores como yo creemos que debemos ir a la oposición y otros públicamente creen que hay que ir a la independencia.
Desde el Pacto Histórico harán una defensa de la implementación del acuerdo de paz para que en el gobierno de Abelardo de la Espriella se respete lo pactado en La Habana. Plantean además un gabinete en la sombra para hacer control político al gobierno que arranca el próximo 7 de agosto. A Juan David Ríos lo vi muy juicioso en estos días, sumando los congresistas de cada partido para mirar la composición del Congreso. ¿Cómo queda? Mire, y es que nos damos cuenta que prácticamente la Cámara de Representantes está totalmente nueva, porque de 182 representantes, 121 son nuevos, son primíparos que se van a disputar, por supuesto, estos próximos 4 años en Cámara de Representantes. Y en Senado estamos hablando de 45 nuevos, un porcentaje como del 43% del Senado. Y los que pasan de Cámara a Senado son alrededor de 20 congresistas que van de Cámara a Senado de la República. También hice la tarea, me puse a mirar y le voy a citar solo algunos que pasan de Cámara a Senado de la República. Andrés Forero, del Centro Democrático; Hernán Cadavid, también del Centro Democrático; Ahmed Escat, muy cercano al presidente Gustavo Petro; Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde; Juan Espinal, del Centro Democrático; Alejandro Campo, del Pacto; David Racero, del Pacto; Cristian Garcés, del Centro Democrático, entre otros. Y entre otros que usted menciona, por supuesto, les tenemos el hemiciclo, nuestro set virtual de cómo quedan estas fuerzas en el Congreso. Estamos en un set virtual del Capitolio Nacional para revisar, según las credenciales otorgadas por el Consejo Nacional Electoral, cómo quedaron las curules por partidos en Cámara y Senado para los próximos 4 años. En Senado, en total serán 103 curules las que tendrán la responsabilidad de discutir y aprobar las principales leyes, reformas y también de ejercer control político al gobierno. Entonces, el Pacto Histórico tendrá la bancada más grande con 25 senadores. Le siguen el Centro Democrático con 17 curules, el Partido Liberal con 13 y la Alianza por Colombia con 11. El Partido Conservador contará con 10 senadores, el Partido de la U con 8, la coalición Cambio Radical y ALMA con 7, Ahora Colombia con 5 y Salvación Nacional con 4. A ellos se suman 2 curules indígenas para los movimientos Maíz y AICO y una curul del Estatuto de la Oposición que le corresponde al Pacto Histórico. Ahora veamos la Cámara de Representantes también para los próximos 4 años. En total serán 182 curules. Aquí el Pacto Histórico también tendrá la bancada más grande, con 42 representantes. Le siguen el Centro Democrático con 30 curules, el Partido Liberal con 24, el Partido Conservador con 20, el Partido de la U con 13 y Cambio Radical con 12. La Alianza Verde contará con 6 representantes. Las llamadas CITREP o curules de paz tendrán 16 escaños. Los partidos y movimientos que suman 18 están desagregados de la siguiente manera. Colombia Renaciente con 3, Creemos, ASI y La Fuerza tendrán 2 curules cada uno, mientras que Maíz, Mira, Salvación Nacional, Coalición Caquetá, el Nuevo Liberalismo y el Partido Demócrata Colombiano tendrán una curul respectivamente. Y a ellos se suman 2 curules de la circunscripción afro, una de la circunscripción indígena y finalmente una curul del Estatuto de la Oposición que le corresponde al Pacto Histórico. Los partidos de derecha llegan divididos al Senado de la República en esa pelea por la presidencia de la República. Hasta este momento, quien más posibilidad de ser presidente tiene es Alfredo de Luque de la U y le sigue Honorio Enríquez del Centro Democrático. Ahí muy seguramente va a pasar voto a voto. Vamos a esperar qué sucede en Senado. En Cámara, por el otro lado, pues de pronto sí hay más acuerdos. Un Nicolás Barguil del Partido Conservador llegaría entonces a la presidencia en este primer año, mientras que ya se está, por supuesto, organizando también las vicepresidencias. Pero en la siguiente nota les contamos esa puja por las presidencias. No fue una ni dos, fueron 5 las reuniones de compromisarios en las que no se logró un acuerdo para definir quién será el presidente del Senado. Iremos, como bien ustedes lo saben, a voto a la plenaria. El pulso entre el senador del partido de la U, Alfredo de Luque, y el senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, tiene a todos los partidos haciendo cuentas. El último que definió y que podría ser clave fue el Liberal, con sus 13 curules. Es el partido, en una decisión mayoritaria, en una votación que se hizo interna, determinó darle el apoyo al senador Alfredo de Luque para la presidencia del primer año del siguiente periodo legislativo y pues son los números, habrá que
hacer los cálculos de los demás partidos. Durante toda la semana, el gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del ministro del Interior designado, ratificó a su candidato. Que Alfredo de Luque es una figura transversal que genera consensos. Yo sí pondero su nombre y por eso el presidente, el gobierno nacional, el gobierno entrante, ha considerado que es el mejor nombre y que es la persona que nosotros consideramos y sugerimos al Congreso para que le ponga la banda al presidente. En este momento, De Luque cuenta con el apoyo del Partido Liberal, el Conservador, las mayorías de la coalición que lidera la Alianza Verde, también la U, Cambio Radical y Salvación Nacional. 52 votos que califica al candidato como suficientes. Decide darme el respaldo, el apoyo en esa carrera a la presidencia del Senado el próximo lunes, así que de verdad me parece un avance muy importante. Con eso consolidamos unas mayorías que son suficientes. Sin embargo, el Centro Democrático no va a dar el brazo a torcer y mantendrá hasta el final a su candidato. Honorio Enríquez cuenta con 18 votos hasta este momento. Vamos a presentar a la plenaria como candidato a la presidencia del Senado al doctor Honorio Enríquez, una persona ecuánime, garantista, totalmente transparente. Es garantía para el gobierno y para la oposición. Nosotros seguimos en la defensa de nuestro derecho de elegir presidentes de Senado, cada loro en su estaca y cada uno haciendo su proselitismo para intentar alcanzar la presidencia. Según analistas, el pulso que se define hoy tiene un sentido simbólico en la derecha, pero sobre todo práctico para la agenda legislativa del nuevo gobierno. Y para el presidente Abelardo de la Espriella es fundamental contar con las presidencias de Cámara y Senado, porque en ese primer año que se conoce como la luna de miel entre el Ejecutivo y el Congreso de la República es donde se suele tramitar el grueso de la agenda legislativa, es decir, los proyectos de ley prioritarios. En la Cámara la puja parece aún más resuelta con el cordobés Nicolás Barguil como el gran favorito para presidir el primer año. Ambas elecciones se realizarán tras la instalación del nuevo Congreso de la República, una vez sesionen por aparte Senado y Cámara de Representantes. En esta fiesta de la independencia, el presidente electo Abelardo de la Espriella llegó a la ciudad de Medellín. Allí asumió varios compromisos. Compromisos, por supuesto, con la población de Antioquia. Seguridad, también menciona que va a volver la aspersión para el tema de fumigaciones con aspersión. Y además tiene también nuevos compromisos con nombramientos. Sí, señor. Son novedades diplomáticas que acaba de anunciar el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella. Allí en Medellín está Nicole Buitrago con estas noticias. Compañeros, muy buenas tardes. A esta hora los saludo desde el túnel del Toyo, a donde ha llegado el presidente electo Abelardo de la Espriella en medio de esta agenda que inicia en el departamento de Antioquia. Lo escuchábamos más temprano, inició con una reunión y el inicio del desfile militar en la alcaldía de Medellín y posteriormente se trasladó aquí al túnel del Toyo, no solo para verificar el avance de esta macroobra que va a conectar al departamento con la región del Caribe colombiano, sino también para hacer varios anuncios, porque lo acompañaron parte de sus ministros designados, 3 ministras que ya había anunciado, y dentro del saludo inicial de este discurso, pues le ha dado la bienvenida al doctor Jorge Haller Jaramillo, quien será el nuevo embajador de Colombia en Venezuela. También habló sobre los planes de seguridad. Volverán las fumigaciones y los bombardeos, señor gobernador. Usted tranquilo que ya pronto, en 19 días, cesará la horrible noche y le daremos a las cosas el orden que merece. A los delincuentes, mano implacable. A la gente trabajadora, protección y apoyo, señor gobernador. Pero también hizo un llamado a todos los alcaldes y gobernadores para que lo acompañen dentro de esta correría por el país, pues ya lo hemos visto en días anteriores realizar estos empalmes con las diferentes regiones. Ahora ha confirmado que no va a despachar desde la ciudad, desde la capital Bogotá, en el centro del país, sino que lo va a hacer desde las regiones, acompañando estas decisiones. El valor de la patria está en las regiones, por eso no voy a despachar desde un frío despacho en Bogotá. Voy a gobernar desde los territorios y aquí me tendrán con ustedes despachando para llevarle a Antioquia y al resto del país seguridad, progreso y futuro. Solamente un hijo de la provincia le puede dar a la provincia
el lugar que se merece. Y ustedes saben el amor que yo tengo por esta tierra, porque los antioqueños somos tan berracos que nacemos donde nos da la gana. Pero también le ha dado una orden explícita a la nueva ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, que estuvo acompañándolo aquí también, para que se ponga a toda marcha esa ejecución de los contratistas y se pueda terminar cuanto antes esta gran vía que se va a convertir en la conexión máxima, la más amplia de América Latina. Lo primero, señora ministra del Transporte, es una instrucción que debe cumplirse desde ya en el término de la distancia. Los contratistas deben hacer lo que sea necesario para materializar este sueño del pueblo antioqueño. Es una orden, señora ministra. Prioridad, prioridad en el gobierno del Tigre, todo lo que sea para esta tierra de patriotas. Antioquia tiene presidente con el Tigre. Se espera que el túnel del Toyo sea entregado el próximo año después de intermitencias, de pausas alargadas y que por fin, lo ha dicho la comunidad en medio de este evento, pues ya se materializa, lo vemos a mi espalda y esa es la orden del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien además mañana iniciará oficialmente esta jornada de empalme con el alcalde de Medellín. Nicole, muchísimas gracias. Bueno, Juan, Luis Eduardo, mire, las 3 de la tarde inicia ya esta instalación formal. Aquí, por supuesto, en el Congreso de la República. Se espera que llegue el presidente. Usted ya tiene detalles de lo que podría decir el mandatario. Nos han contado algunas cosas, 4 puntos básicamente de un discurso que está previsto para una hora que no creo. Siempre se emociona y nunca cumple el tiempo que pronostican. Pero mire, me dicen que va inicialmente a presentar los logros de su gobierno. Va a cuestionar al Congreso de la República, que termina hoy porque hundió muchas de sus iniciativas que eran bandera del gobierno nacional. Vuelve a hablar de la desobediencia civil y vuelve a tocar el tema del fraude electoral. Temas, por supuesto, que a partir de las 3:30 de la tarde nos conectamos, por supuesto, en nuestro especial aquí en Noticias Caracol. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Noticias Caracol.